8:32 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia a la doctora Estefanía Macías, analista política de Buró Estratégico, que periódicamente nos ilustra con investigaciones, con datos que reflejan que es un mapa de momento de lo que está pasando en el país. Y quisiera empezar por parte de este análisis profundo que realiza respecto de este informe de la fuerza al relato, dice, en las lecciones y escenarios post-paro indígena. ¿Cómo hacer una lectura de esta situación luego de un mes de paralización? Doctora Macías, buen día. Hola, buenos días a todos. Gracias por la invitación. Y qué lindo estar en el estudio y no en la pantalla. Sí. Gracias por la invitación. Lo que analizábamos era un poco en Buró, el análisis hablaba un poco de el paro reordenó la conversación nacional en torno a seguridad y gobernabilidad y desplazó temporalmente el tema económico. Y con esto podemos ver los números. 65% de la ciudadanía rechazó las movilizaciones. Ojo, las movilizaciones por su forma, no necesariamente por su fondo, y esto es importante, porque también la ciudadanía reconoce la legitimidad de una ciudadanía que puede protestar si está en rechazo, en desacuerdo de algo. Lo vimos en Cuenca, en la marcha pacífica, y se identificó las marchas en las cuales la violencia fueron primando más allá de una conversación sobre el malestar que pudiese generar la decisión gubernamental. Ahora, quizás la gente puede saludar frente a la realidad económica, que se puede reclamar, protestar, pero lo que más escuchamos la condena, la forma de la protesta, del reclamo, con vandalismo, casi con actos de terrorismo. Por supuesto. Y ¿sabes qué también funcionó? Los ecuatorianos hemos visto las marchas del gobierno de Moreno, del presidente Lasso y hoy. Y en el programa anterior hablábamos de esta famosa ecuación que era transportista, movimiento indígena, apoyo de líderes seccionales, toma simbólica de Quito, igual retroceso en el diésel. ¿Qué sucedió? El gobierno se anticipó y desactivó una de las partes de la ecuación, que era transportistas. En el tema del movimiento indígena, había algo interesante que había un desquebrajamiento natural del liderazgo. Una de las fortalezas que todos conocemos del movimiento indígena es su disciplina y su, de alguna manera, respeto al poder jerárquico de sus líderes. Y eso es una de sus fortalezas porque puedes movilizar y permear el mensaje muy rápidamente. Hoy este desquebrajamiento se vio y por eso vimos lo que vimos de la focalización. De ahí tomamos líderes seccionales. No hemos hablado mucho de los líderes seccionales que en anteriores oportunidades sí apoyaron en logística, movilización del paro. Muy puntualmente vimos ciertos actores de líderes seccionales apoyando las manifestaciones. Y lo más grande, que era la joya de la corona, Quito, la toma simbólica de Quito, no ocurrió. Y con eso mermó el poder no solo de imagen, sino el poder simbólico de esa toma y presión al presidente y al poder para ceder. Ahora, eso no puede ser un éxito para el gobierno a sabiendas de que todos los presidentes anteriores terminaron con la toma de Quito y casi claudicaron frente a las demandas de la dirigencia indígena de imponer la eliminación de los decretos que terminaron con los subsidios a los combustibles. Pasó con Lenín Moreno, pasó con Guillermo Lasso. En esta ocasión no ocurrió eso y Quito realmente se salvó y ha vivido con normalidad. Y de hecho, fuera de micrófono hablábamos que dentro de los estudios que hicimos de Buró Estratégico, identificamos algo, que es que las movilizaciones, en particular en Quito, los focos que se activaron especialmente, respondiendo más y se percibió como una agenda política, más no una agenda social, a diferencia de las otras ocasiones. ¿Qué es lo que sucedió en las otras ocasiones que pegó tanto? El mensaje del indigenismo y de los líderes de las protestas era un mensaje más hacia la economía que permeó, al punto en el cual Yacu Pérez casi entra a la segunda vuelta, porque la ciudadanía en general a nivel nacional lo identificaba y le agradecía por defender los intereses económicos y el bolsillo del Ecuador. En esta ocasión,
el mensaje y el liderazgo no permeó y llegó a ser un momento casi un tema político, al punto en el cual el señor Vargas, cuando hace el video cerrando, diciendo que se termina el paro, vemos ya no la efervescencia de las calles, sino la estrategia de la campaña, cuando vemos un señor Vargas con un setting, micrófono, backing, ya más en un tono listo para campaña. Entonces, al final del día, de la calle a las urnas, podemos sentir que la transición de una genuina malestar social terminó siendo una plataforma electoral para la campaña. ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? Preguntas que flotan. ¿Quizás perdió todo el país con esto? Sabes que de hecho el Diario Universo preguntaba y yo decía, desde un punto de ciudadano perdimos todos. ¿Y por qué perdimos todos? Porque la costa vio impávida lo que estaba sucediendo. La Sierra Centro se dividió. El Oriente prácticamente fue un testigo de lo que sucedía. Pichincha y Quito, aparte de ciertos focos, también fue testigo, pero lejano. Y perdimos todos, ¿por qué? Porque estamos tan divididos que no hubo ni empatía porque estaba sucediendo, porque la Tacunga estaba perdiendo miles de puestos de trabajo, empatía por ver los videos de las florícolas que tenían que pasar de mano en mano las cajas para poder llegar al aeropuerto. Entonces perdimos todos los ciudadanos. ¿Quién ganó? Desde un punto de vista táctico y estratégico, el gobierno, en el sentido que logró no echarse para atrás, y lastimosamente el indigenismo perdió, pero no perdió porque no logró doblegar al gobierno, más allá de eso, perdió simbólicamente porque hizo ruido, pero perdió poder para convencer, para conectar con la ciudadanía y empatizar con la causa. Claro, que la gente le diga, tiene razón, hay que echar abajo la eliminación del subsidio al diésel. Eso no ocurrió. Y bueno, y también hay que tomar en cuenta algo, la desconfianza fue transversal. Tenías desconfianza por lo que estaba pasando con el gobierno, pero también tenías desconfianza por lo que estaban haciendo el movimiento indígena. Y eso, de alguna manera, logró permear y generar dudas razonables sobre, en verdad, por qué estaban marchando, especialmente por lo largo de la marcha y por esa transición en el cual en un momento dejaron de hablar de queremos que el gobierno quite el subsidio, devuelve el subsidio, y comenzaron a hablar sobre vamos a ir por la consulta, vamos a ir por el no, y ya se sintió una plataforma electoral. Al final del día, el poder político hoy depende más de quien encarna la normalidad, de quien encarna la protesta. Después de la pandemia, después de la crisis energética, después de lo que estamos viviendo, la gente quiere trabajar, quiere estabilidad. Y eso es lo que estamos viendo en los estudios. Claro, y ese fue el clamor en Imbabura, o sea, dejen trabajar, dejen circular, y eso le desgastó al movimiento indígena. ¿Cómo hacer esa lectura? Desde un punto de vista gubernamental, el gobierno accionó un esquema dirigido a transportistas y agricultores que amortiguó el costo político inmediato. Permitió sostener la medida sin retroceder, pero digo inmediato porque es a corto plazo. Hoy va a ser muy importante la narrativa que el gobierno tome. Narrativa porque una cosa es controlar territorio, otra es lograr ese control en las calles, que el ciudadano no sienta el impacto en sus bolsillos. Y eso creo que será uno de los grandes retos para la consulta. Ahora, de la paralización de un mes, como dice su informe, hoy la disputa pasa de la calle a las urnas, la consulta del 16 de noviembre. ¿Cómo ve ese panorama? Lo veo un gran reto. Justo en Buró estamos preparando, y se lo estaba enseñando antes de entrar al aire, los más menos lo que estamos viendo en los resultados. Estamos viendo que vamos a tener 4 estados bisagras, que cuando hablamos de 4 estados bisagras se habla de las provincias que suelen tener un impacto electoral importante, especialmente al final del día. ¿Y qué es lo que sucede? Vamos a ver, en temas como bases extranjeras, Sierra Centro Rural y Norte Indígena, van a tener preocupación en el tema de discurso de soberanía, entonces el gobierno tendrá que manejarlo para confirmar que esto será manejado por ecuatorianos, y lo que habrá es inteligencia, apoyo, logística, pero el tema de soberanía en Sierra Centro será importante. En Amazonía
y especialmente en Manabí rural, la palabra base puede simbolizar secuelas narrativas de la base Manta, van a tener que tener cuidado ahí, pero en general, más allá, especialmente en estas 4 provincias, van a tener que cuidar, en vez de decir bases extranjeras, enfocarlo más hacia cooperación estratégica, centros conjuntos, interoperabilidad. Vamos a tener, y lo vamos a ver en el estudio, que cada provincia vota diferente. Ojo, usted me puede decir, Miguel, pero Estefaní, hemos visto y la historia nos dice que también las consultas es un termómetro de la aprobación nacional de un presidente en funciones, lo cual es cierto. Pero hoy y la consulta pasada nos demostró que a pesar que el presidente tenía una aprobación inmensa en temas sociales, el votante está dispuesto a dividir. Ya no es un votante en plancha. Son 16 consultas, me parece que son en 16 años 8 consultas. O sea que el ecuatoriano, a pesar de que los jóvenes digan que son apolíticos, el ecuatoriano es naturalmente político. Claro, el año pasado de las 10 preguntas logró aprobar 8. Así es, y eran 2 específicas que tenían un contenido social. El ecuatoriano, a pesar, repito, que se diga que es apolítico, es naturalmente político, porque como las elecciones y la votación es obligatoria, tienes que activarte, tienes que tomar una postura y tienes que ir a las urnas. Con esto, el ecuatoriano ya no vota en plancha, puede diferenciar las preguntas e identificar en cuál está de acuerdo y en cuál no. Ahora, ¿qué impacto pudo haber tenido las protestas recientes, el mes de paralización, en el comportamiento electoral, tanto para quienes protestaron cuanto para el propio gobierno? Definitivamente venimos hablando de eso, de la fatiga electoral. La gente está cansada, la gente quiere de alguna manera una estabilidad, pero la estabilidad y la gobernabilidad también viene acompañado de medidas y de temas que van a tener que ser consultados. Y eso lastimosamente llega a las urnas. La pregunta hoy es, ¿qué va a pasar con la consulta del 16? Si es que pasa la constituyente, la campaña de marzo, y lo que más me preocupa en esta campaña de enero a marzo es que no solo vamos a ver candidatos capaces y calificados que genuinamente quieran ir a la constituyente, vamos a ver candidatos que quieran de alguna manera cazar a río revuelto para ser considerados para seccionales. Para los que nos escuchan y nos ven, las seccionales son el 2027. Entonces, ¿qué mejor manera de levantar tu perfil para ser considerado por tus partidos para líderes seccionales que comenzar una precampaña con la constituyente? Entonces vamos a tener un ruido electoral muy grande. Ahora, si vamos al domingo 16 de noviembre, usted recoge en su análisis, por ejemplo, los datos con corte al 25 de septiembre de datos, que en medio de esta campaña acelerada, dice el gobierno, con desgaste natural, en 2 años, evidentemente va a cumplir en noviembre, pero con una base aún muy competitiva, aprobación del 52,7%. Así es, y el tablero está en movimiento. Y el poder es comprender que el voto electorado puede ser decisorio en esta contienda cerrada, y también es entender que el gobierno va a tener que hacer una estrategia entendiendo no solo el contexto y lo que venimos viviendo, sino entender el motivo y la emocionalidad de cada pregunta. Por ejemplo, el mayor número de votantes en el Ecuador son mujeres. Las mujeres tienden a tener una posición específica en temas de seguridad. En cambio, lo que es 18 a 30% son jóvenes entre 18 y 29 años. Ellos tienden a tener una postura en cuanto a la política. Entonces, las preguntas que hablen sobre un poco patear el tablero político, el buscar una nueva manera de hacer políticas en cuanto a financiamiento y reducción de asamblea, va a ser un punto en el cual me atrevería a decir que el gobierno va a hacer mucha campaña, especialmente para los jóvenes. Entonces, creo que cada pregunta va a ser diseñada para entender de una manera emotiva por qué esa pregunta puede afectar tu vida diaria. Claro, y sí resulta atractivo políticamente el decir, vamos a reducir esa asamblea ineficiente de 151 a 73. Y eso no solo en los jóvenes puede impactar cuando hay una baja popularidad de la asamblea. Especialmente porque tienes una nueva forma de comunicar, que yo le hablo a la política 2.0, el nativo digital,
que encuentren estas formas en mucha gente, mucho discurso, mucho conflicto, lo encuentra desgastante. Entonces yo sí creo que en esa parte el nuevo votante va a buscar no solo estabilidad, sino menos confrontación. Ahora, como usted decía, Stephanie, si es que hay un 70% promedio de la gente que rechazó una medida de hecho y la manera de hacerlo con violencia, ¿y quién capitaliza eso? Si ya terminó el paro, se logró que vuelvan a sus comunidades, no lograron nada en la práctica y ahora el gobierno de alguna manera ha pacificado el país, ha logrado, se ha impuesto. ¿Quién va a capitalizar ese 70% de la gente que no quería un paro en esas condiciones? El que logre hacer una lectura pragmática y acertada del Ecuador. Hoy el Ecuador no es el Ecuador, yo siempre le digo a mis estudiantes de maestría, no es el Ecuador de Velasco Ibarra que se paraba en un balcón y decía mis queridos ecuatorianos y todos se sentían identificados. Hoy el Ecuador es un Ecuador no solo multiétnico, sino multigeneracional. Las provincias y las necesidades de cada una de ellas generan unas características particulares. Entonces, hoy quien tome la narrativa y quien tome el relato adecuado y conecte con estas necesidades, porque cada vez más vemos en los estudios que el ciudadano necesita que algo conecte con su preocupación diaria. Como decía al principio, estas marchas de alguna manera reordenaron la conversación hacia seguridad y orden. Si esto es así, el gobierno tiene una ventaja, porque en cuanto a orden y seguridad, ellos mantuvieron su relato. El tema económico de alguna manera pasó a un segundo plano y volvemos a lo que usted decía, si hay un control estatal para que la ciudadanía no sienta el peso del subsidio al diésel en su bolsillo, tendrá una ventaja adicional. De hecho, había un estudio que estoy buscando en el cual había un porcentaje de personas que al quitarse el subsidio decían que iban a afectarle. Y después cuando hicieron el estudio se dieron cuenta 12 puntos menos que el ciudadano decía no me ha afectado tanto o no lo he sentido. Si esta narrativa continúa y se puede posicionar, creo que habrá una ventaja del gobierno para poder tener una narrativa y entrar fuerte hacia la consulta. Igual tendremos que ver todas las activaciones, no solo orgánicas, sino las activaciones digitales y en calle que hará la oposición para hacerle frente. Ahora, frente a este panorama, usted decía, hay necesidad de una estrategia. ¿Estrategia de qué? ¿De comunicación quizás? Sí, estrategia de comunicación, estrategia de posicionamiento. Si algo el gobierno es bueno, yo siempre digo, se engrandece en territorio. Ellos son muy buenos haciendo campaña. Entonces yo creo que van a tener que ir a territorio no solo para escuchar, sino para conectar e identificar las preocupaciones. Lo que nosotros hacia afuera vemos como percepciones, no siempre son realidades. Y hay una frase que a mí me encanta que dice, la realidad del Ecuador no es la realidad electoral. A veces cuando analizamos y escuchamos en la calle, en nuestras casas hablar, dicen, pero no puedo creer que esté pasando esto cuando vimos esto. Porque la realidad del Ecuador no es la realidad electoral. Cada elector vota con su corazón, con su bolsillo y su estómago. Y esa realidad, el que logre empatizar con esas preocupaciones es que el que ganará la consulta. Estefanía, cuando usted habla de territorio, creo que ha sido evidente que el presidente sí se ha movido en territorio. Por supuesto, se está una de sus moviendo. fortalezas. Y en campaña también. Claro, fue a La Tacunga, llevó la sede, fue a Imbabura, es decir, ha estado moviéndose. ¿Cuánto ayuda ese movimiento en territorio? Importantísimo, porque a pesar de que estamos viviendo una política 2.0, nada reemplaza el puerta a puerta, nada reemplaza ver físicamente al líder, al gobernante en tu ciudad, nada lo reemplaza, porque significa que estás visibilizando la preocupación de un gobierno, llámese de los ministros, del presidente, en territorio, y eso es buenísimo. Ahora, a propósito de visibilidad que decía Estefanía Macías, desde la mirada del movimiento indígena, como tiene su informe de Buró Estratégico, ¿cuál es la visibilidad de la CONAIE de los indígenas? ¿Hay o no hay dirección o quedaron muy golpeados? Quedaron muy golpeados porque los mensajes no fueron asertivos, quedaron muy golpeados porque no lograron en el engranaje, yo le diría el engranaje político, social que suelen tener.
la parte comunicacional, no solo los mensajes exacerbados, pero la gente. Creo que el gobierno hizo una lectura adecuada cuando en un momento en la parte de la Tacunga, especialmente en la parte, de Otavalo, comenzaron no los militares a irse, pero a abrir un poco este círculo, y te comenzaste a dar cuenta que había una incomodidad de la ciudadanía porque sí querían trabajar, y esos mensajes también y esos videos se hicieron virales, y comenzó de alguna manera a identificarse y generar una duda de que el monopolio de la violencia, como estaba en la narrativa, no solo venía del gobierno como lo estaban poniendo. La violencia también estaba viniendo de las calles, de los protestantes que estaban imposibilitando a sus propios ciudadanos a ejercer su derecho a trabajar. Y de esa manera ya la narrativa, la CONAIE pierde la narrativa. Y desde la visión ciudadana, ¿qué estará pensando? Como usted pone, fatiga, hartazgo frente a los hechos, porque se necesita, por un lado, trabajar, fuentes de empleo, y también el acceso a lo que corresponde en un nivel de vida normal. Sí, de hecho los patrones históricos de comportamiento electoral y de las últimas 2 consultas también hablan de que el tema de seguridad trasciende fracturas, partidos y regiones. El votante ecuatoriano distingue entre seguridad y orden y economía y temor y pérdida. Y creo que un poco la narrativa, si se logra encuadrar en cuál va a ser los mensajes y cuál va a ser el propósito de esta consulta, puedes lograr una reacción de la ciudadanía. ¿Y qué aprendimos de este último mes de paralización? Que cuando hay ese tipo de paralización con violencia perdemos todos. ¿Qué es lo que sucedió? Que hubo una coincidencia. Vimos lo que una protesta, una marcha pacífica, legítima por un malestar generado por el gobierno, puede tener resultados. Cuenca se unió, se organizó y mandó un mensaje claro al gobierno que estaban en desacuerdo, y el gobierno escuchó. Entonces, el Ecuador de hoy sí ha podido identificar que las marchas pacíficas, que están en su legítimo democrático derecho de hacerlo, tienen resultado. Cuando estás organizado, cuando tienes una narrativa y tienes una propuesta clara y un objetivo claro, que el Ecuador que aprendió que las marchas con violencia, sin tener claro la luz al final del túnel, no llevan a ningún lado. Y de esto, Estefanía, ¿qué lección nos deja? No solo, como sostiene usted, mantener el orden, sino ir mucho más allá. También nos deja una muestra de que al final del día, como en las otras manifestaciones, Quito nos dolió a todos. No importa en qué parte del país veías lo que estaba pasando en Quito y te dolía. Necesitamos empatizar más con la realidad que está pasando. Si bien es cierto, no hubo la toma simbólica de Quito, vimos la Sierra Centro, y sí necesitamos reencontrarnos y empatizar. Si se ha vuelto a una relativa normalidad, ¿cómo hacer entender y de qué depende el poder político hoy? Lastimosamente, tenía una conversación con Carlos Vera, y Carlos Vera me decía, es que yo estoy en desacuerdo contigo, que no todo es narrativa. Y yo le decía, pero es que lastimosamente hoy, en una ciudad, en un país donde el 80% tiene teléfonos digitales, donde el 70 y pico % consume redes todo el día, la narrativa es importante, porque al final del día la realidad es una, que es por supuesto legítima, pero la percepción, tienes que trabajar con lo que la gente está percibiendo, y esa narrativa es lo que hará que se haga la diferencia. El Ecuador de hoy tiene muchas maneras de verlo, pero tenemos que encontrar una narrativa en la cual no solo nos una, sino que caminemos en conjunto hacia el Ecuador que todos queremos. ¿Y qué ha pasado con los liderazgos tradicionales? Son reconocidos, yo siempre digo, y lo hemos dicho en su programa, reconozco la valía del político tradicional con canas y con suela desgastada, que conoce el país, que conoce cómo funciona, es importantísimo, pero los liderazgos tradicionales también necesitan abrirle puertas a los nuevos liderazgos, a escuchar a los jóvenes. Los jóvenes, por supuesto, no necesariamente tienen esas formas necesarias, hay que encauzarlos, pero hay que hacerlo. Hoy en día
parece mentira, pero cuando hablamos de partidos tradicionales, el partido tradicional con más representación y más longevo hoy es Revolución Ciudadana. Porque los partidos tradicionales, su representación, especialmente no solo en seccionales, sino en la asamblea, se ha reducido. No podemos hablar de un partido tradicional de ADN porque el partido, recordemos que es un partido joven. Necesitamos también darle oportunidades para renacer de estos partidos tradicionales que tenían una manera, una visión y una postura, porque siempre hablamos de eso. La democracia no se inspira, se construye, y para construirla necesitamos muchas voces, muchos diálogos, y qué mejor manera de hacerlo con unos partidos o movimientos sociales o movimientos políticos robustos que puedan entablar esa conversación. Ahora, a propósito de lo que señala la doctora Estefanía Macías, si RC5 llegó con un discurso en el 2007 de cambio de los nuevos, simplemente hoy son parte de ese esqueleto político que se enmarca en lo tradicional. Definitivamente, desde un punto de vista pragmático, puede estar a favor o en contra del correísmo. La realidad es que hoy son un partido tradicional y pudiesen hasta encajar en la vieja política. Llevan haciendo política 20 años. De lo que tanto criticaron, la vieja política, hay que cambiar eso. Ahora son parte de eso. Son parte de la política tradicional, son 20 años políticos. Ahora, ¿cómo se va a trasladar, cómo cree usted, Estefanía, de este paro concluido esta semana a las urnas el 16 de noviembre? Va a ser duro porque primero tenemos que identificar si este paro, a pesar de que ya hubo un fin de paro, y lo vimos con el señor Vargas en el video, hay que ver si la focalización de las protestas ya se disminuye. Pero lo que sí podemos ver es el inicio, y ya lo hablamos y suena repetitivo, pero de las calles a las urnas. Vimos una plataforma electoral donde estos movimientos sociales, especialmente el indigenismo, va a hacer campaña activa por el no. Y ya comenzaremos a ver activaciones no solo culturales, sino sociales, tanto para el no como para el sí. Y eso hoy, en teoría, me parece que el 1 de noviembre oficialmente se pudiese hacer campaña. Claro, pero lo que vamos a ver hoy va a ser, y me adelanto, cuando pase, nos volvemos a ver y digo, lo dijimos, va a ser una activación mucho más orgánica, ciudadana, en puntos específicos. No veo una campaña grande a favor del no, veo voceros específicos, porque la realidad es que hoy, si yo le pregunto a usted, Miguel, dime quién es el líder de la oposición, como para que pueda tener la representatividad argumentativa para parar de frente a los argumentos o contrarrestar lo que dice el gobierno, no hay. Entonces, como no hay, lo que vas a ver son diversos grupos específicos haciendo activaciones de alguna manera, yo les diría, orgánicas y calculadas, con también pautajes en medios, pero el gobierno no va a tener un interlocutor específico con poder y sustento que pueda de alguna manera contrarrestar lo que digan. Entonces, bajo este esquema, el gobierno tendrá, digámoslo así, un monopolio de la comunicación en ese sentido, en el sentido meramente de la representación de un gobierno, que normalmente tiene la contrarréplica, que es la representación de la vocería oficial de la oposición, que no habrá. Ahora, el movimiento indígena con sus líderes no ha perdido legitimidad. Por ejemplo, tienen derecho legítimo a participar, allí sí, con un tema político de decir no en la campaña, en la consulta, pero no perdieron legitimidad cuando los dirigentes obligaron a las comunidades a plegarse al paro, de alguna manera a ser violentos, y perdieron esto. Volvieron a las comunidades y ahora decirles votemos por el no en esta consulta, ¿no pierde legitimidad ese discurso? Definitivamente, la narrativa de rechazo al alza del diésel se dibujó incorporando demandas políticas diversas. Entonces, también es cierto que se desdibujó esa legitimidad natural e histórica, porque no solo fue el diésel, después cuando ya no estaba pasando lo del diésel, dijo el IVA, y después dijeron salarios de 6.90 a nivel nacional.
Pero si solo estás viendo un punto de vista, entonces ya como volvemos a hablar a esa transición y esa plataforma de estoy en una protesta por X, pero ya me estoy de alguna manera apalancando una campaña nacional y estoy dando mensajes que siento que la ciudadanía en general le puede estar empatizando, que es lo del el sueldo de 6.80. Pero a lo largo, lo más visible fue que lastimosamente el movimiento indígena hizo mucho ruido, pero no tuvo contundencia. Tuvo legitimidad histórica, que es reconocida por todos, pero no tuvo la capacidad negociadora para sentarse. Estaban en un momento histórico en la cual, si bien es cierto, estaba claro que el diésel no estaba sobre la mesa, pudieron desaprovechar una oportunidad, pudieron tener tanto. Cuando digo tanto es, y lo hablamos la vez pasada, es entender sus necesidades, hacer auténticas de las comunidades. Un pedido de identifiquemos con variables medibles. Queremos educación, no me dé X millones, pongamos la educación y generemos KPIs o generemos variables para identificar salud. ¿Cómo vamos a ir esa inversión midiéndola y valorando cuán efectiva es? ¿Qué vamos a hacer en salud? ¿Cuántos hospitales vamos a tener? ¿Cuántos centros de salud? ¿Cuáles van a ser la lista de medicamentos que el gobierno me va a asegurar que vamos a tener siempre? ¿Cómo vamos a hacer para que los 170.000 bachilleres que tiene el país, y solo me parece son 80.000, pueden acceder a la universidad estatal? ¿Cómo vamos a hacer para que los cupos también vengan para nosotros? ¿Cómo vamos a hacer para ser interesante y no lograr el éxodo que estamos teniendo de la migración de la gente joven de los campos a las ciudades? ¿Qué beneficios le vas a dar a estos chicos jóvenes para que se queden? Porque estos chicos, lo hablamos la vez pasada en su programa, Miguel, hay muchos estudios que hablan que las nuevas generaciones del campo y del movimiento indígena están considerando, si mi familia a lo largo de los años no tuvo beneficios económicos y su realidad no ha cambiado, se están planteando que si no será mejor ir a aventurarse a las ciudades. ¿Por qué no y por qué se desaprovechó esta oportunidad histórica de en verdad sentarse con pragmatismo y tecnicismo a hablar de las políticas públicas que se necesitan para acompañar el desarrollo de las comunidades indígenas? En la práctica no lograron nada, ni los reclamos políticos, y peor, lo que usted señala, las reivindicaciones sociales, la atención a las comunidades. Han vuelto a sus comunidades sin nada. Porque como decíamos al principio, cuando tienes una narrativa de preocupación ciudadana, como pasó cuando fue Yacu Pérez casi entra a la segunda vuelta, donde sí permeó el tema ¿se acuerdan? El tractor, el camión, la ciudadanía entendía esta narrativa de va a afectar a mi bolsillo. Cuando esta narrativa no llega, ellos apuestan por una narrativa política, una pasión exacerbada sobre, por supuesto, defender esto, pero no se dieron cuenta que si no había esto en la mesa, había mucho más en la mesa que podían aprovechar. Ese pragmatismo político de las viejas, yo le diría de los viejos liderazgos del indigenismo, ellos sí hubieran podido aprovecharlo. Sin liderazgo, como se evidencia hoy, ¿pierden fortaleza? Sí, porque su fortaleza está en su disciplina y en su manera jerárquica de recibir la información y ejecutarla. Y eso, hay un desquebrajamiento claro, los unos dicen que siguen en paro, los otros dicen que no, los otros sí hablaron con el gobierno, los otros no. Se evidenció un desquebrajamiento, y este desquebrajamiento no lo vemos solo hoy, lo vimos en las elecciones para presidente, donde ganó el presidente Noboa, lo vimos en las elecciones para las mismas CONAIE, que no estuvieron exentas de violencia y confrontación. Entonces yo creo que esto, si es que de algo puede servir este aprendizaje, es que al replegarse tienen que de alguna manera encontrarse todos los movimientos, identificar cuál va a ser su norte y cuál va a ser ese pliego de peticiones a mediano y largo plazo que sean medibles en el tiempo para poder tener trazabilidad de lo pedido y lo entregado ha tenido resultados. Y como usted sostiene en su análisis, ¿cómo debe pasar el gobierno al transitar del relato del orden al relato de la tensión, al relato del alivio? Con mucho territorio. Creo que vamos a ver al gobierno, me parece a mí, visitando y controlando específicamente que el bolsillo de los ecuatorianos no se vea afectado por el alza del diésel,
la eliminación del subsidio al diésel. Creo que esto, y también, por supuesto, tomando termómetro de la situación, porque no podemos no abordar el tema que por supuesto hay un sinsabor, por supuesto hay un malestar que es natural cuando viene una protesta así, cuando ha habido violencia. Por supuesto, creo que el no abordarlo y no hablarlo también se generaría definitivamente un malestar. Creo que va a ser dos aristas. Se va a hablar mucho de lo que es control, territorio y orden, y otro de lo que será gobernabilidad, economía y la nueva política. Y el tiempo será muy corto. 16 días es muy poquito. Del 1 al 13 en la práctica la campaña, como para desarrollar esto. Sí, definitivamente es cuesta arriba. Bueno, también hay que considerar que con las redes es mucho más fácil llegar al mensaje, es mucho más fácil el microtargeting, donde le hablas específicamente y haces anuncios de acuerdo a los distritos y de acuerdo a las provincias y a las ciudades que quieras hablarles. Pero sí, como dirían, agárrense los cinturones, porque esta montaña rusa electoral va a ser fuerte y precipitada. Sí, y con tan poco tiempo. Con tan poco tiempo. Bien, le comprometo a Stephanie Macías, de Buró Estratégico, analista política, a hablar luego, porque siempre es bueno pasar lectura de lo que ha sucedido, la fotografía de hoy a la fotografía del mañana. Continuará 3 puntos suspensivos. Con gusto. Gracias, Miguel, por la invitación. Su presencia aquí en la revista de Opinión Gracias Democracia. a todos, buenos días. Buen día. Ya viene el show de la papaya en Exa FM. Antes quiero recomendar el programa Controversia en Escena este sábado, 8 horas por Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Vamos a abordar el entorno internacional, la realidad en América Latina, las salidas a la crisis interna en medio del conflicto armado, la movilización, el fin de la movilización indígena y la violencia que afecta al país. Invitados, el ex canciller, doctor Juan Carlos Holguín, el ex gobernador del Guayas, experto en seguridad, coronel Alberto Molina, y el doctor Hugo Espín, penalista y experto en temas de seguridad. De mi parte, les deseo un feliz viernes, feliz fin de semana. Dios mediante, volveremos el próximo lunes a seguir contribuyendo en la búsqueda de la verdad. Muy buen día. Este fin de semana, viernes 24, sábado 25 y domingo 26, en RM te llevas calzado por $19.90 en todas las secciones.